Muy buenas tardes con todos los presentes en nuestro programa Dialogando con Leo. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado muy especial porque vamos a tocar un tema muy importante, lo que es reactivación económica y empleo. Tenemos en nuestro invitado de lujo al compañero Johan Montoya. El compañero Johan Montoya, cito textualmente, porque tiene una gran trayectoria. Ha sido director general de trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el año 2018, jefe de gabinete de asesores del despacho ministerial, o ministerio obviamente, también en el año 2018. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado consultor, una consultora, tiene una gran trayectoria también académica y también en el derecho. Compañero Johan, es todo un placer contar con usted el día de hoy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Leopoldo, muchas gracias por la invitación, a ti y a todo tu equipo de producción, agradecerle también a Gianmarco por los esfuerzos para poder salir al aire, y aquí estamos para poder hablar de la reactivación económica y el empleo desde la base de Miraflores, y también felicitarte no solamente por el espacio de Dialogando con Leo, sino también por tu activismo en el Partido Aprista como joven que eres. Muchísimas gracias, compañero. Y que justamente usted menciona el tema juventud, ¿no? Y justo nos lleva a la primera pregunta, un tema muy importante que se ve, lo que es el tema de la activación económica y también lo que es empleo. Muchos jóvenes han sido afectados por el desempleo a raíz de la pandemia. Hemos visto un país que, en comparación con años anteriores, ha caído en economía, en recesión. Hemos tenido una caída del 11%, un aumento de desempleo totalmente fuerte, 39%. Y la pregunta es, ¿qué se puede hacer para afrontar esta situación? Porque muchas propuestas salen de distintas tiendas políticas, pero al final nunca llegan a solucionar. ¿Qué se podría hacer como partido y qué propone usted para poder solucionar? Y creo que es un poquito también el panorama general de esta situación. Sí, bueno, una de las primeras cuestiones que tenemos que entender o reconocer es que la situación del país es una situación de crisis económica, es una situación de recesión económica. Creo que si no empezamos por reconocer que nos encontramos en una recesión, no vamos a poder darnos cuenta de cuáles son los mecanismos que tenemos que implementar para salir de una crisis económica que afecta a toda la población y que ha mermado el empleo, en particular también el empleo de los jóvenes y de las nuevas generaciones. ¿Por qué se ha producido esto? Evidentemente la causa es la pandemia del SARS-CoV-2 que genera la enfermedad de COVID-19 y que nos puso el freno de mano en el mes de marzo de 2020 y que nos ha mantenido por muchísimo tiempo en una paralización de las actividades económicas para la explotación de bienes y de servicios. Esta no es la primera situación de crisis internacional o recesión internacional que afecta al país. Ya tuvimos una situación similar por allá por el año de 1928, otra situación similar por allá por el año de 1982, en donde el descenso del PIB, que es la unidad de medida para poder saber si estás o no estás en una recesión, fue de menos 10.4, por ejemplo, o la del año 88, que registramos menos 12.3, y esta del año 2020 que se estima, como tú lo has señalado, en menos 11.1%. El PIB es la forma en la que se pueden medir estas situaciones de recesión. Y esa situación, que es propiamente, digamos, vamos a definir lo que es una recesión, es justamente esa disminución de las actividades comerciales e industriales que tienen impacto sobre el empleo y los salarios. ¿Cómo impactó esta situación en el empleo? Pues en el año pasado, entre marzo y agosto aproximadamente, hubo una reducción o un impacto sobre el empleo de más del 30%. Y en el empleo juvenil también 30%. Entonces, la caída fue drástica, fue severa, fue realmente brutal. Y reactivar o recuperar estos puestos de trabajo no es muy fácil. ¿Por qué? Porque mucha situación o mucho del mercado de trabajo peruano está soportado en el pequeño comercio, en el emprendedor, en la pequeña empresa, o en esa empresa que ni siquiera está registrada pero que está haciendo actividad productiva. Nosotros tenemos una informalidad que se estima en un 70%, que no es una informalidad laboral, la informalidad laboral es menor, pero la informalidad implica que no tengas los permisos necesarios, que no tengas las certificaciones necesarias, que no estés pagando impuestos, que no estés bancarizado. La informalidad es un fenómeno que va más allá de los problemas laborales. La informalidad laboral es mucho menor,
cuando tuve oportunidad de formar parte del gabinete ministerial del ministro Cristian Sánchez Reyes, un gran amigo, con sus dos viceministros, el doctor Ítalo Mórtola y el economista Fernando Cuadros, nosotros veíamos el fenómeno de cómo combatir la informalidad laboral. Y justamente para combatir una recesión, la formalización en todos los ámbitos, tanto tributario, municipal, laboral, es muy importante. Una de las recetas o uno de los mecanismos para combatir una situación de recesión es la formalización y el segundo, la inversión. Estas son las dos grandes llaves, las dos grandes herramientas sobre las cuales un Estado tiene que trabajar para poder salir de la crisis y poder generar empleo. Y a partir de la generación de empleo, poder ya empezar a hablar de los derechos laborales que se tienen que respetar. No hablamos de derechos laborales cuando no existe empleo, ¿no? Hablamos de una idea de lo que se debe aspirar. Antes de que empiece el programa, nosotros conversábamos mucho acerca de, por ejemplo, las medidas necesarias, si es que era prudente o no era prudente mejorar el salario mínimo. Mejorar el salario mínimo en este momento es una medida completamente populista a mi juicio. No porque no se deba de mejorar el salario mínimo, sino que el salario mínimo debe tener fórmulas determinadas para poder activarse de manera automática. Y ese era uno de los objetivos que tuvimos en la labor ministerial del ministro Sánchez. ¿Cómo combatir la situación de crisis o esta recesión internacional o este impacto que estamos teniendo en la economía peruana? Como te dije, a través de la formalización y a través de la inversión. Para la formalización, la propuesta que creo que se debería de plantear es una especie de ventanilla única. Una especie de ventanilla única en la que el emprendedor peruano llega, por ejemplo, al gobierno regional y encuentra en un único espacio, en un único ambiente, cómo presentar una propuesta para poder obtener un licenciamiento, para poder obtener una certificación, para poder obtener también, ¿por qué no?, un crédito en el que el Estado, cuando haya minimizado toda esta situación de informalidad, oye, tú quieres hacer un negocio, ¿qué negocio quieres hacer? No sé, yo quiero vender hamburguesas. Entonces pensamos en el carrito sanguchero y somos emprendedores porque tenemos nuestro carrito sanguchero y nos cuesta 20 años para abrir otro carrito y finalmente tener un local propio, y ya tus hijos entran a la administración del local y ese local empieza a crecer y empiezas a formalizarte y empiezas a pagar impuestos y te das cuenta que el proceso de formalización es un proceso muy largo. Entonces, lo que debería de ocurrir es que tú tengas una idea de emprendimiento y automáticamente ese emprendimiento pueda tener del Estado todas las facultades para poder darte la permisología, las certificaciones y, por qué no, el acceso al crédito. Yo proponía esta ventanilla única en la que tú llegas con tu idea de emprendimiento y encuentras el permiso municipal, encuentras el permiso regional, encuentras la certificación y encuentras, ¿por qué no?, una asesoría técnica que te dé apoyo mínimo para poder registrar la marca, por ejemplo. Entonces, en ese espacio de ventanilla única puedas tener acceso a información de Indecopi, acceso a información de la SUNAT, acceso a información del Ministerio de la Producción, acceso a información a la planilla de MIPE, que el Ministerio del Trabajo te informe. Entonces el emprendedor sale con una idea mucho más cuajada de no solamente voy a hacer un carrito sanguchero, sino realmente pensar en grande, que es lo que nos falta, y generar una marca y generar un servicio contable. Entonces tener por parte del Estado ese soporte, y un soporte mucho más flexible, de manera que yo salga con todos mis certificados en la mano y, por qué no, al costado el acceso a la bancarización, y que los gobiernos regionales sean los grandes promotores para que estos módulos que se instalen, por ejemplo, tú hagas competir en los bancos y le digas, oye, si yo te minimizo a los emprendedores del Perú, los riesgos de los emprendedores del Perú, ¿qué tasa de interés tú le das a un préstamo bancario? Capital semilla, ¿cómo voy a empezar este negocio? ¿Cuánta plata necesito para comprar, no un carrito sanguchero, sino para poder pagar un alquiler, para poder comprar una cocina, para poder emplear a alguien y pensar de una manera menos
vamos a salir del paso sin pensar en realmente cómo se debe hacer un emprendimiento. Si el banco te ofrece, el banco A te ofrece una tasa de interés del 12%, porque tenemos los riesgos altísimos, ese emprendimiento no va a crecer, ese emprendimiento no va a surgir, entonces la tasa de interés del banco es mucho más alta. Pero si yo como gobierno regional te garantizo que el riesgo de esta empresa, de que realmente pueda mantenerse al tiempo es menor, tú sabes que te va a retornar el dinero, entonces por lo tanto ya no me des 12%, te pido 7%, te pido 8%. Entonces los bancos tendrán que, el banco que quiera estar en el módulo junto al Estado, será aquel que ofrezca al Estado una menor tasa de interés. Entonces sales no solamente con tu permiso, sino además con la posibilidad de poder adquirir un préstamo con las garantías que el Estado pueda darte. Y de esa manera ya no piensas en un carrito, sino piensas en un local, con un arrendamiento, con un contrato formal, con un RUP, con una declaración de trabajadores, con tus obligaciones. Entonces empiezas formalmente. Esa es una primera medida. La propuesta está ahí. Una segunda medida es fomentar las inversiones, y no solamente la inversión privada, sino también la inversión pública. ¿Por qué? Porque la inversión y el crédito son los dos grandes motores que hacen de que la economía avance, de que la economía funcione. Entonces tenemos que destrabar grandes procesos, grandes inversiones que van a favorecer al Estado, la inversión privada y la inversión pública. Los complejos, los puertos, desarrollo de carreteras, desarrollo de telecomunicaciones, desarrollo de banda ancha, que se sienta que realmente el Estado está invirtiendo en desarrollar el país. Lo comentábamos también. Hay necesidad de poder cubrir los servicios básicos a las poblaciones más alejadas y poder hacer de que realmente la población del Perú salga de esa situación de extrema pobreza, como lo hizo el segundo gobierno aprista con el compañero presidente Alan García Pérez. Nosotros logramos una de las cifras históricas más importantes de la República del país, y fue bajar la cifra de pobreza extrema, un logro que ningún gobierno ha podido hacer. Entonces, con estas dos fórmulas vamos a poder hacer una reactivación del empleo, una reactivación de la economía y consecuentemente del empleo. Formalización e inversión. Muchas gracias por lo que nos comenta, es importantísimo porque es claro, lo que es la formación, lo que es la inversión, por lo tanto se ve mucha informalidad, ¿no? 70% en regiones como Huancavelica llega hasta el 90%, y es totalmente increíble y espantoso en algunos puntos que se debe solucionar evidentemente. ¿Cómo se podría fomentar más la inversión privada, profesor, compañero Johan? ¿Qué se podría hacer para que vengan más empresas al país? Vivimos ahorita en una incertidumbre total. ¿Qué se podría hacer? Por ejemplo, veo un poquito en las elecciones presidenciales en Chile, se promueve, por ejemplo, bajar el impuesto a la renta, bajar la IVA, ¿no? Para que también apoyar a los microemprendedores. Entonces tengo acá dos preguntas puntuales. ¿Cómo fomentar el tema de lo que es la inversión privada, y en el tema también de los emprendedores, si se debe flexibilizar más de lo que ya está el tema del régimen tributario? ¿Cómo se puede hacer eso? Bien, gracias por la pregunta, Leopoldo. Creo que ahí tenemos que saber entender, saber comprender el fenómeno empresarial. ¿Cómo fomentar la inversión privada? Cualquier persona que quiere emprender un negocio o cualquier empresa ya consolidada que quiere ingresar a un mercado necesita fundamentalmente estabilidad, que el piso esté parejo. Si tú encuentras un lugar en el que todo el mundo se está peleando, si tú entras, quieres ir de fiesta y ves una discoteca, y quieres entrar a la discoteca y ves que todo el mundo se está peleando, no entras, porque lo que tú quieres es divertirte, lo que tú quieres es disfrutar, bailar, relajarte. No quieres entrar a un lugar donde la gente se está peleando, y esto dirigido a los jóvenes a quienes tú te diriges. Creo que el ejemplo nos permite poder conceptualizar cómo funciona la inversión. Una persona que quiere invertir en un negocio ve que el negocio esté estable, ve que el negocio realmente rinda frutos, ve que el negocio a mediano o largo plazo realmente pueda generarle ganancias. Tú no inviertes dinero en un negocio en un espacio donde la gente se está peleando y donde tu inversión corre riesgos. Por eso es tan importante darle a los actores sociales, a todos los actores sociales, darles estabilidad,
darles tranquilidad. El gran mensaje de Víctor Raúl era lograr la paz social con justicia. Si no hay paz, no puedes hacer inversiones. Si no hay tranquilidad, si no hay estabilidad, no puedes hacer inversiones. Entonces, uno de los requisitos fundamentales es no solamente pacificar una región, sino además darle estabilidad. Y eso es lo que actualmente, lamentablemente, no se está encontrando en el Perú. ¿Por qué? Porque vivimos en un momento de convulsión política, porque tienes a una centro derecha o derecha que no acepta los resultados electorales, porque quienes han ganado ha sido la extrema izquierda, un discurso, por lo menos un discurso de extrema izquierda. Entonces tenemos esta confrontación de dos posiciones políticas que no encuentran o que no saben reunir en un programa claro qué es lo que se va a hacer con el país y hacia dónde queremos ir con el Perú. Entonces es lógico de que las inversiones no lleguen, es lógico de que tengamos a un presidente yendo al CADE a decir quiero que inviertan, y la persona que pone la plata y la que va a arriesgar su dinero va a decir yo no voy a apostar en una situación en la que el piso no está claro. Entonces esa necesidad de tener estabilidad es una cuestión que el gobierno tiene que saber transmitir. No lo sabe transmitir cuando da políticas populistas como la que comentábamos antes de entrar a tu programa, de oye, voy a hacer el aumento de la remuneración básica, o sale la primer ministra a decir voy a cerrar o se van a cerrar 4 proyectos mineros. Ojo que esos proyectos mineros ya tenían procesos de cierre de mina. Muy bien, ¿qué es lo que se necesita en este momento? Cerrar las unidades mineras cuando los minerales están al alza, es los precios, o no significa que tengan que mantenerse los procesos que ya tienen un proceso de cierre, pero tú estás pensando en el cierre o estás pensando en mantener lo que nos genera impuestos, porque creo que ahí hay que hacer un análisis y saber transmitir bien las ideas, ¿no? Esto no se trata de una expropiación, no se trata de un se trata de un proceso que ya viene continuando. Entonces la empresa, por ejemplo en este caso la empresa fósil, lo que dice es, oiga, un momento, aquí a mí me están cerrando de manera inconstitucional porque esto es un proceso que no necesariamente concluye el 2021 o que no necesariamente concluye el 2022, esto está programado a cerrar en el 2028. Entonces no puede salir alguien a decir esto cierra y cierra mañana. Eso es una mala señal al mercado, porque yo, que soy el empresario que está apostando, te está diciendo que esto por lo menos tengamos que poner de acuerdo. Si yo lo tengo programado, proyectado, que esto puede funcionar hasta el 2028, ¿por qué vienes tú y me dices tú cierras mañana? Entonces, esas señales no son claras para un mercado en el que, como te digo, si en este momento está al alza el mineral, pues lo que debemos hacer es aprovecharlo al momento y seguir produciendo, aun cuando esas empresas estén en un proceso de cierre. No significa que no produzcan, ojo. ¿Qué pasa cuando tú cierras una unidad minera? Pues todo lo que está alrededor, cero empleo. Entonces, si las cifras de empleo que han bajado 30% con la pandemia y lo estamos recuperando y ahora está al 15%, digamos, o a la mitad de ese proceso de recuperación, vas a incrementar poniendo más gente en la calle, más gente en el desempleo. Entonces, no es una medida muy prudente o no está muy bien anunciado de qué manera se va a reactivar la economía y el empleo cuando lo que estás diciéndoles las empresas mineras se deben de ir o deben de cerrar todas las que están en un proceso de cierre mañana. Eso no es una buena señal. Y evidentemente, justamente quiero pasar a un tema también importante, que es el tema de la regulación, ¿no? Y el tema de la formalidad. Pero antes que tocar justo lo que usted menciona, el tema de lo que es la minería, para poner esta pregunta, esta sección, hay un discurso muy antiminero, por ejemplo, en el centro y sur del país. Pese a que ha traído beneficios en realidad, en la región Apurímac, por ejemplo, de 60% de pobreza que había en 2011 bajó a presente el 35%. No obstante, tenemos conflictos que también hay, el tema de las bambas, el tema de que la comunidad piensa que la minera se ha aprovechado de ellos con el tema de la venta de sus tierras. Y en general hay este discurso sumado a la poca capacidad de gestión del presupuesto que tienen los gobernadores regionales. Mi pregunta es, ¿cómo se podría hacer o qué se puede proponer como partido aprista en general para cambiar esta visión a la población de que la minería les afecta en vez de lo que les está beneficiando? Porque genera empleos directos e indirectos.
Pero ¿cómo se podría hacer para que esto realmente beneficie a todo el país? Y cambiar ese discurso populista que hay por parte de la izquierda, echarle toda la culpa al sector privado. A ver, primero también tenemos que empezar por reconocer qué es lo que somos. Y el Perú es un país eminentemente minero. Basta ver la minería ilegal en Madre de Dios y el drama que está generando en muchas familias, que a muy pocas les genera beneficio y a otras las condena a condiciones de trabajo realmente esclavistas, donde se genera tráfico de armas, tráfico de trata de personas, etcétera, etcétera, prostitución infantil incluso, y eso es un drama social. La minería, así como somos un país minero, también somos un país fundamentalmente agrícola, somos uno de los principales exportadores de espárragos y vivimos orgullosos de ese mérito del empresariado peruano, de que es uno de los países mayor productor de espárragos en el mundo. Somos un país agrícola, somos un país minero. Ambos generan riqueza. Uno es, digamos, que una riqueza renovable cada cosecha y otro es una riqueza que se extingue. El discurso no puede ser o es uno o es lo otro. El discurso debe de ser, tienen que coexistir y se tienen que desarrollar ambos, porque uno, que es la minería, nos produce o nos genera mayor recaudación de impuestos. El problema no está en si vamos o no a querer recaudar impuestos, sino en cómo se ejecutan esos impuestos. Entonces, cuando recientemente se ha estado haciendo público este estudio de la Universidad del Pacífico, en el que se informa que los gobiernos regionales no están ejecutando sus presupuestos, el problema ya no es de cómo se generó esa riqueza o cómo se generó ese presupuesto público, sino cómo se está ejecutando y cómo estamos haciendo para que las personas mejoren su situación. Su situación va a mejorar en la medida que les pongamos carreteras, les pongamos electrificación rural, les pongamos agua, desagüe, y el desarrollo llegue a esas localidades en el interior del país, esas que están alrededor de los grandes proyectos mineros. Los proyectos mineros no son el enemigo del país, no son el enemigo del Perú. Los proyectos mineros son los que nos generan una riqueza que nosotros recaudamos a través de los impuestos. El gran cambio, la gran transformación, la gran propuesta del Partido Aprista Peruano está en entender cómo hacemos un cambio de ser el gran proveedor de las potencias mundiales de materia prima y rompemos con esa cadena de proveeduría con una cadena de generación de valor agregado. Es decir, traigamos a la industria para poder hacer la transformación de la materia prima, haya tecnología, se incorpore el desarrollo científico al país, se generen más cantidad de industrias y luego nosotros podamos vender no solamente la materia prima, sino podamos también exportar servicios, podamos dar valores agregados a esas materias primas que exportamos. ¿Por qué se tiene que exportar el mineral en barras si lo que se puede es exportar la carrocería para que las fábricas puedan hacerlo? ¿O por qué no podemos traer la actividad automotriz como la tiene Brasil o la tiene México en Volkswagen? Aquellas plantas que tenían en los años 80, por ejemplo. Eso es un desarrollo distinto y a eso es a lo que se tiene que apuntar. Romper la cadena de proveeduría para convertirnos en una cadena de valor agregado. Seamos proveedores de valor agregado. Esa es la manera en la que nosotros vamos a poder desarrollarnos y dejar de ser un país exportador de materia prima. Y una pregunta, compañero, que también me llegó a tener a través de redes sociales, era, por ejemplo, un tema para tener más inversión, para poder tener desarrollo. ¿Crees que podría ser, por ejemplo, llamar zonas económicas especiales? ¿Podría ayudar a ello? ¿O cómo se podría trabajar en ese sentido? O sea, zonas en que haya menor cantidad de impuestos y que se pueda traer... Como las zonas francas. Sí. Claro, en Panamá, por ejemplo, existen políticas para poder hacer desarrollos en zonas francas. Colombia lo está haciendo porque está entendiendo este proceso en función a, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, están desarrollando esta modelo. El Perú ya tiene zona franca, la zona franca en Tacna, y es un tipo de modelo de desarrollo para poder implementar o poder captar inversiones. Ese es un mecanismo, uno de los tantos, pero tenemos que volver a cómo reactivar la economía y cómo reactivar el empleo, y es con la formalización y
fundamentalmente dentro de la formalización, no solamente las actividades del Estado y la bancarización, sino también con la inversión, que tiene que ser pública y privada. Ese es un método, pero no es el único método para poder hacer este tipo de reactivaciones. Fundamentalmente tenemos que ir al teórico, y el teórico lo que te dice es invierte, genera estabilidad para que se hagan las inversiones y formalízate, porque de esa manera es la única manera en la que se amplía la base tributaria, de esa manera es la única forma en la que se amplía la base de los trabajadores. Cuando tú ves las estadísticas sobre el empleo, resulta que las PEA son 24 millones, la PEA ocupada son 17, dentro de los 17, 8 son los que están en la empresa. Entonces tú dices, oye, acá hay gente que está trabajando, generando, pero no es que no esté pagando impuestos, sino es que no se visibiliza como un empleado formal con un estándar superior, sino que está subempleado o está en una empleabilidad que no llegas a un puesto de trabajo con un buen estándar, ¿no? Ese es el problema. ¿Cómo lo amplías? Formalizando, con inversión y desarrollando las condiciones para que la gente pueda invertir, dándole estabilidad. La gran labor de cualquier gobierno es generar estabilidad, darle paz a los nacionales para que puedan desarrollar sus emprendimientos y puedan consolidarse y empezar ellos a hacer la obra pública para poder llevar el desarrollo ahí donde no está. De esa es la única manera en la que sacas gente de la situación del extrema pobreza. Y bueno, algo que usted mencionaba me pareció interesante e importantísimo el tema de la bancarización, porque actualmente el sistema financiero no hay mucha confianza. La gente no quiere depositar mucho en el sistema financiero, prefiere hacer préstamos a otros lados o guardar dinero bajo el colchón, y más son los emprendedores, todavía hay esa desconfianza, ¿no? Que inclusive se tiene que profundizar más. Quizá otra pregunta en el tema de la formalización. ¿Usted estaría de acuerdo, por ejemplo, hemos visto en esta campaña presidencial que candidatos al Congreso prometían amnistías para las pymes, prometían, por ejemplo, reducir más impuestos, esa que hay regímenes tributarios, que la presión fiscal actualmente creo que es del 17%, ¿no? La OCDE recomienda el 33, 34%, o sea, no hay mucha recaudación. ¿Qué se puede hacer en el tema tributario? ¿Qué se puede hacer en el tema tributario? ¿Reducir más los impuestos, darle más facilidad a las pymes? ¿O cree que es más que todo el problema de que la gente no pague muchos impuestos, es más que todo un problema cultural, más que lo que son los incentivos? Creo que la labor del Estado está en hacerle entender al emprendedor, al ciudadano, que tiene una obligación y es pagar impuestos. Creo que nosotros como peruanos tenemos que entender que estamos obligados a pagar impuestos y que más bien la evasión tributaria es algo que está más que mal, está muy mal, es un delito. Y la informalidad nos lleva a esa situación. No puede ser que en el país tengamos una situación de informalidad que supera el 50%, llega al 70% la informalidad en el Perú. Con todo el respeto al emprendedor, con todo el respeto que merece aquel que se esfuerza en su trabajo, pero lo que se debe entender es que debemos de buscar la formalización, y por eso es que la labor del Estado, nuevamente te ponía el ejemplo de cómo poner, por ejemplo, la ventanilla única. Es, yo tengo una idea, yo tengo un desarrollo, yo salgo al mercado laboral y quiero desarrollar mi empresa, pero encuentro la traba burocrática, encuentro el sobrecosto laboral, encuentro la presión tributaria. Lo que debemos hacer es darle facilidades, no necesariamente bajando la presión tributaria o bajando los impuestos, sino incorporando a esa responsabilidad que tenemos que tener como emprendedores, como empresarios. Tengo que pagar impuestos, ese es el punto de base, ese es el punto de partida. Y a partir de ahí, hacer las estructuras que pueden ser diferenciadas, como tú en un momento lo señalabas antes del programa, que si soy una empresa que empieza, pues voy a tener algún tipo de beneficio o algún tipo de acceso al crédito para poder cumplir con mis obligaciones. Esa es una labor muy importante. La principal labor de SUNAT, creo yo, que en este momento está no por el lado tanto de la fiscalización, porque estamos en una situación de crisis, sino más bien en una situación de cómo abrir la base tributaria, cómo ensancharla, cómo incorporar a más peruanos a que cumplan, aunque sea poquito, pero que cumplan con sus impuestos, para poder hacer de que el presupuesto público, que ha sido golpeado tremendamente porque hemos estado parados, no se vea tan afectado y más bien tengamos un presupuesto que luego se termine ejecutando, porque resulta que si los gobiernos regionales están en un promedio de que no ejecutan
alrededor del 35 o más del 35% de su presupuesto, entonces ¿en qué se lo están gastando? En el gasto corriente, en pagarle a sus funcionarios y en pagar por los servicios básicos, y al final el país no genera desarrollo. La responsabilidad en este momento está en este proceso de descentralización y el gobierno tiene que atender eso. Eso es una cuestión que se tiene que observar ahora mismo. ¿Cómo está el proceso de descentralización? ¿Cómo está esa ejecución del presupuesto público por parte de los gobiernos regionales? Esa es una labor. La otra labor del gobierno central es cómo ensancho yo la base tributaria, pero para poder ensanchar esa base tributaria tengo que ir a atender a esos emprendedores y darles facilidades, darles acompañamiento, darles herramientas. Tú quieres poner un negocio y te vas al Indecopi y te cuesta más de 400 soles por inscribir una marca, y tus ventas están al tas con tas y tú con la justa estás sobreviviendo porque tienes un proceso de emprendimiento pequeño. Entonces tenemos que enseñar, tenemos que dar capacitación, tenemos que dar herramientas para que el que tenga una idea y que tenga un emprendimiento pueda realmente hacer que surja. Fíjate tú, en otras latitudes se hacen centros de enseñanza empresarial, o centros técnicos complejos, enormes, técnicos, en donde se les da oficinas, se les da internet, se les da pizarra a los emprendimientos de startups. Por ejemplo, lo acabo de ver ayer en un documental, o en una noticia, perdón, en España. Y jóvenes que lo que decían es, yo tengo un contrato con la Junta que va a ser por 8 meses con posibilidad de ampliación a 8 meses más. O sea, ese chico o ese proyecto empresarial tiene 8 meses de oficina gratis porque el gobierno regional se la está poniendo. El equivalente al gobierno regional le está poniendo el espacio para que desarrollen sus ideas, para que desarrollen el tema, pero eso sí tiene que dar resultados. Y ya han obtenido, veía en la noticia que habían obtenido contratos en Turquía, en Alemania, porque lo que habían hecho era un emprendimiento de tener, por ejemplo, básicamente lo que eran fotovoltaicas que recargaban las patinetas. Estas patinetas que ahora todo el mundo se traslada por la crisis en patinetas, no lo tiene donde recargar. Bueno, te ponían al costado de tu paradero el autobús una placa fotovoltaica, que significaba que con la luz solar se recargaba y tú podías recargar tu patineta y continuar tu trayecto. Eso era un alquiler que le hacía a los ayuntamientos, a los gobiernos locales. Los gobiernos te pagan por ese servicio. Entonces tú pones esa caseta que lo que está dando es un servicio, como la empresa de distribución de luz. Tú ahora lo que estás distribuyendo es energía. En vez de vender una pila, estás vendiendo una pila que es recargable. Recárgate aquí, pero ¿quién paga esa factura? El ayuntamiento. Ese tipo de cosas, por ejemplo, son cosas muy, muy puntuales, muy aterrizadas de cómo hacer de que las empresas que nacen, que empiezan a surgir, tengan condiciones para que puedan seguir creciendo. La inversión es clave y a ejecutar adecuadamente el presupuesto, para que se pueda desarrollar y apoyar esos emprendimientos. Ya para ir finalizando la entrevista con Pedro, el tiempo nos ha quedado muy corto, hay un montón de cosas por hablar. Tengo 2 preguntas puntuales. Justo usted mencionó el tema de sobrecosto laboral, que también era un sentido probablemente, y el tema también de la ejecución de los presupuestos. Quiero ir a este lado, este último lado, para luego pasar al siguiente. El tema de la ejecución presupuestal. ¿Qué se podría hacer para que se ejecute adecuadamente? Hay regiones que ni siquiera ejecutan el 50%. Es un tema que parte del gobierno y ya meramente en la capacidad de los gobernadores, y estamos condenados a ver quién nos toca. La responsabilidad la tenemos los peruanos porque no sabemos elegir. Cada elección es importante y hay que elegir bien. No hay que elegir un discurso bonito, hay que elegir un programa. Una de las características fundamentales que hace que el APRA o que el Partido Aprista Peruano sea el Partido Aprista Peruano, haya sido el Partido Aprista Peruano, es que desde el surgimiento del pensamiento de Víctor Raúl Arias Latorre propuso a la población un programa y una acción. Le dijimos, estos son los problemas del país y nosotros sabemos cómo resolverlos. Y por eso es que durante mucho tiempo el APRA ha sido un muro de contención frente a las ideas populistas de esto se desarrolla dándole plata a los pobres, esto se desarrolla subvencionando absolutamente todo. Esa no es la solución. Los gobiernos regionales tienen que ejecutar presupuesto y tienen que saber cómo.
Y si no saben cómo, pues lo que se tiene que hacer desde el Estado es la capacitación constante, permanente a los nuevos funcionarios, la capacitación constante y el acompañamiento, no solamente a través de Contraloría para la gran contratación, sino para la contratación más básica. Y esos expedientes tienen que estar en formatos que se hagan en todos los gobiernos regionales. ¿Por qué no existen estos grandes? Se trata de tener estos formatos, pero luego, como se quiere hacer el gato por liebre, como se quiere hacer esto que está mal, los procesos demoran. La compañera Mónica Yaya recientemente en el Congreso de la República, a propósito de la contratación de los familiares del ministro de Justicia y los familiares del ministro de Economía, exponía uno de los problemas que tienen las pequeñas empresas o los emprendedores de Perú cuando van al gobierno regional y cuando han cumplido con la obra no les quieren dar la conformidad del servicio. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que les den un incentivo a un funcionario para poder firmar una orden que debería estar automatizada. Eso, por ejemplo, puede ser un proceso que se tiene que automatizar. ¿Podemos automatizar la conformidad del servicio? Sí, se puede automatizar. De hecho, a través de una empresa, con unos clientes en Europa, nosotros veíamos un proceso. Esta es una empresa que nosotros le dimos asesoría para su asentamiento en el Perú, porque ellos estaban trabajando un proceso justamente de conformidades en el canal de Panamá, en el nuevo canal de Panamá. Un proveedor de la empresa constructora a cargo del canal de Panamá contrató los servicios de una empresa informática que le da los procesos de conformidad de servicios y de los avances de obra. Y nosotros habíamos dicho, oye, esto sería una idea extraordinaria para o el Ministerio de Transportes, o Provías, o la contratación pública en general en el Perú, de manera tal de que esas conformidades se automaticen y esas empresas peruanas no tengan esos problemas con esos gobiernos regionales que lo que hacen es ponerles trabas y al final no se ejecutan los presupuestos. Esa, por ejemplo, es una solución. Vuelvo a la idea principal. Uno de los principales valores o las principales fortalezas que ha tenido el Partido Aprista Peruano a lo largo de su historia es que no es un discurso bonito, sino es un programa de acción. Sabemos cómo dar solución a los grandes problemas del país. Y esa es una de las propuestas que se pueden lanzar en este relanzamiento y en esta recomposición que tiene nuestro partido. Muchísimas gracias, compañero, por todo lo que mencionas. Es muy importante tener en cuenta porque obviamente el tema de la formalización, el tema de la gestión pública, el tema de la discusión del presupuesto, todo es una suma que al final va a ayudar a que el país salga adelante, porque en realidad no hay funcionarios capacitados, hay mucha burocracia que genera muchos costos, hay pocos incentivos en el tema tributario, no se avanza. Entonces es importante lo que usted menciona. Quiero hacer una última pregunta de manera ya de reflexión. ¿Qué consejos o qué reflexiones finales brindaría a los jóvenes que quieren hacer una carrera en el sector público? Tanto apristas como no apristas. Los jóvenes que gustaría estar en el sector público, desarrollarse ahí, ¿qué reflexiones finales pueden dar? ¿Qué consejos? Creo que el mayor mensaje que le podemos dar a los jóvenes, yo me siento joven todavía, aunque no lo sea para la Organización Mundial de la Salud, pero creo que uno de los principales consejos que he recibido y que siempre he sabido dar es capacítense, es edúquense en las ideas, en el razonamiento, no sean la caja de resonancia y repitan lo que no entienden, sino razonen y tengan sus propias conclusiones, no por lo que digan las redes sociales, no por lo que digan los líderes de opinión. Cuestionen, hagan una cuestión, pregúntense. Creo que si no tienen esa capacidad, vamos a estar condenados por generaciones a no salir de la situación de su desarrollo. El Perú es un país con gente muy inteligente, con gente muy trabajadora, con gente muy emprendedora, con gente muy alegre. Somos una nación muy diversa y los jóvenes no pueden perder la esperanza. Quédense en el país, trabajen en el país, piensen en cómo desarrollar nuestro país, porque este país es grande y este país va a ser más grande cuando el Partido Aprista Peruano vuelva a la conducción de su nación. Ese va a ser el momento en el que los jóvenes van a poder entender realmente que pueden lograr grandes objetivos, como se logró, por ejemplo, en el segundo gobierno aprista, en el que más de 20 puntos
más de 20% de la población en extrema pobreza salió de esa situación. Ese es el mensaje. Muchas De esperanza. De todas maneras, como de esperanza, capacitación para que el partido vuelva a reconquistar el corazón de los peruanos. Muchísimas gracias, compañero. A todo nuestro público que nos está viendo, muchísimas gracias. Pedimos que puedan compartir, difundir, dejar su reacción para que más personas lo puedan ver a nivel nacional e internacional. No hay mejor manera también de cambiar nuestro país que a través de la difusión del conocimiento. Compartan, difundan y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego y muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Leopoldo, y felicitaciones nuevamente por tu emprendimiento y por tu esfuerzo a través de Dialogando con Leopoldo. Gracias por la invitación. Muchas gracias.